¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores en medio de un discurso en instante nomás del propio presidente, que nosotros no vamos a poder ver porque está grabado este programa, pero en donde va a anunciar nuevas restricciones en función de los datos que se conocieron en esta última semana, que tienen que ver con casi 40.000 contagios en un día. Insisto, esto es hasta el día que nosotros grabamos. Nada indica que eso aminore, es muy probable que hasta sean superiores los datos estos. Con 750 muertos, hubo también un nuevo récord en la Argentina, un récord lamentable de muertos, ¿no? El panorama no es de los mejores, todo indica que va a haber nuevas restricciones que tienen que ver con el cierre, quizás a fase 1 durante el fin de semana, ¿no es cierto? Es una vuelta a fase 1, es lo que nosotros logramos conocer de esas nuevas medidas en cuanto a la circulación nocturna en las zonas de alerta epidemiológico. El gobierno nacional analiza la posibilidad de restringir aún más la circulación nocturna. Actualmente es entre las 20 y 6 de la mañana. Puede ser que exista, se baje ese horario de las 8 de la noche para más antes, ¿no? A las 6 de la tarde, están diciendo. El transporte público, la idea, según anticipó Bisotti, es incrementar el control sobre algunas restricciones que están vigentes, pero no se cumplen. Esa es la pata floja del gobierno, ¿no? En hacer cumplir las medidas que el propio gobierno anuncia. En la educación, el gobierno nacional mantendrá la vigencia de las clases virtuales. Horacio Rodríguez Larreta, quien había recurrido a la Corte Suprema por esta medida, ¿se acuerdan? Había ido a la justicia, también se sumaría. Otros dicen que solo habría clases presenciales en el ámbito de la primaria, no así en la secundaria, que serían virtuales las clases en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. Las reuniones sociales rige un máximo de 10 personas. Esto sigue, ¿no? Salvo en las zonas en alerta epidemiológica como el AMBA, donde la única excepción son las visitas para asistencia de personas que requieran cuidados especiales. Y el tema de deportes, continuarán las restricciones vigentes en zonas de alerta epidemiológico como el AMBA, seguirán prohibidos en lugares cerrados, gimnasios, canchas techadas, y habrá limitaciones cuando se ejercite al aire libre. El tema del deporte es algo puntual, ¿no? Porque el fútbol sigue como si nada y nada indica que vaya a cortarse. Ahí hay una contradicción también por parte del gobierno en esto de tan mal momento epidemiológico, ¿no? Tan mal momento de gran cantidad de contagio. Y la gastronomía, en las zonas de alerta epidemiológica se discute sobre la posibilidad de ampliar la hora de cierre de los bares y restaurantes, que actualmente es de las 19, ¿no es cierto? La ministra había reconocido que en muchos lugares estas prohibiciones no se cumplen, por lo que podrían intensificar los controles. Me parece que gran parte de las decisiones tienen que ver con estas restricciones que en algunos casos no se cumplen, y por eso está reunido en este momento que grabamos nosotros el día jueves a la mañana el presidente con su gabinete y con los especialistas en salud que lo asesoran. En el programa del día de hoy, entre otras cosas, vamos a tener la posibilidad de charlar con Lauro Grande, el hombre que actualmente se desempeña como funcionario en el Ministerio de Obras Públicas que comanda el Gabriel Catopodis, ¿no es cierto? Y también tenemos la posibilidad de hablar con Gustavo Traverso, que es el senador nacional, que nos va a senador provincial del Frente de Todos, que nos va a contar que el Senado de la provincia logró por unanimidad la posibilidad de que la provincia compre vacunas tanto en el exterior como en nuestro país. Tiene la posibilidad la provincia, que recibía la vacuna hasta ahora, antes de esta ley, a través de Nación. También vamos a hablar, como siempre, con Amelia Franchi de la situación de pandemia que estamos sufriendo por estos días, con algunos datos que nos trae la doctora. Y hay una particularidad, algo que gracias a Gabriela Rojas Pérez, que me va a acompañar en el último bloque, tuvo la posibilidad de conseguir una nota exclusiva con una dirigente colla de Chile que ha sido electa, una elección constituyente que tuvo el
el hermano país de Chile la semana pasada, y que le dio un cachetazo a toda la dirigencia política, porque muchos independientes lograron ser parte de decidir la constitución nueva en el vecino país. Entre ellos muchas mujeres y en particular la dirigente Colla, que en un ratito va a estar charlando con nosotros. De esta forma, damos comienzo a los aciertos y errores del día de hoy, tratando de respirar un poquito y tras la pausa del primer reportaje. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Formalmente damos comienzo al programa del día de hoy y lo anticipábamos. Un hombre de la cámpora, vio que hay mucho, se habla mucho acerca de esta agrupación que tiene un peso fuerte dentro de la política argentina, que es una, si se quiere, una agrupación o un movimiento en crecimiento, digamos, ¿no? Pero hay como una cuestión dentro de algunos sectores como que son algo oscuro y todo lo demás. Nosotros ya la vez pasada estuvimos con concejales de la cámpora. En esta ocasión me acompaña Lauro Grande, un hombre que es actual funcionario del Ministerio de Obras Públicas. Pero quiero empezar el programa y el reportaje antes de hablar con él, con algo que el propio Lauro subió a su muro. Y es una temática que se ha tratado esta semana y que ha dado mucho de qué hablar. Tiene que ver con el cierre de exportación de carne. Y ahí él aprovechó esta situación para mostrar un discurso de Néstor Kirchner con la música de fondo de los Redonditos de Ricota, puntualmente de ese tema que dice que el infierno está encantador. Me cuesta creer que trabajen para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos cueste llegar a esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos. Lauro, gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. Fuerte y premonitorio lo de Néstor Kirchner con ese mensaje, digamos, primero tienen que comer los argentinos, ¿es válido eso? Sí, hay un montón y es la historia de la Argentina, ¿no? Desde que dejamos de ser colonia hasta hoy, el tema de la carne, del ganado, del ganado vacuno. Hay una anécdota, un video de Perón, de las grabaciones que hizo Pino Solanas, donde él cuenta cómo los ingleses se llevaban la carne a un precio vil y que el precio internacional era el otro, y que él logra negociar con Gran Bretaña el precio de la carne, ¿no? Y me parece que ese es repetitivo en la Argentina. Lo que dice Néstor en el video que vos nombrabas es eso. Primero el plato y la comida de los argentinos. Siempre hay una frase que dice que Argentina le da a comer a 300 millones de personas, de seres humanos en el mundo. Bueno, primero están los argentinos, las argentinas, los habitantes de nuestro suelo, y después lo demás. No puede ser que la ganancia o el lucro o la comercialización internacional determinen el plato y la comida de nuestro pueblo. Y me parece que esa es la discusión que está hoy, que hay que darla de una manera muy, muy inteligente, que no tenemos que entrar en provocaciones, ¿no? Porque ahora empieza otra vez el sector de los dueños de los campos a empezar a discutir como en otro momento, y me parece que nosotros tenemos que estar con mucha templanza, con mucha paciencia, pero haciendo lo que el Estado tiene que hacer, que es intervenir y ordenar el tema de los precios, principalmente en este caso de la carne, pero de los alimentos, ¿no? Lauro, esos sectores a los cuales vos te referís manifiestan que estas medidas ya se han tomado en otro momento, y particularmente en un gobierno del color político de ustedes, digamos, o sea, más precisamente creo que en el gobierno de Néstor Kirchner.
y dicen que fracasó. ¿Por qué se insiste con esta metodología de el cierre de exportaciones? No, lo que nosotros tenemos que hacer entender es que no fracasa cuando el Estado interviene, siempre interviene para los más postergados, ¿no? Los trabajadores en blanco, los trabajadores informales, que son los que gastan sus ingresos, sea del tipo que sea, en alimentación. Entonces, cuando la carne se exporta a precios internacionales, o en su momento la soja, que era el conflicto principal, la gente paga precios exorbitantes, casi a precio internacional, con salarios nacionales, ¿no? Un trabajador trabaja en la Argentina, cobra en pesos, estamos reacomodando también las paritarias de los 4 años de la pandemia macrista, pero no puede comprar los alimentos a precios del dólar o a precio internacional. Entonces, el Estado tiene que intervenir. ¿Cómo es esa intervención? ¿Cómo se hace? ¿Qué manera? Es donde hay que ser muy inteligente y con mucha templanza y con mucha sabiduría. Pero no fracasó. Si hubiera fracasado, los argentinos hubiéramos vuelto a vivir un 2001, que fue terrible, que no lo volvimos a vivir, pero con el macrismo quedó ahí. Bueno, el gobierno de Alberto Cristina, Axel en la provincia, los intendentes y en todo el país están tratando de que los argentinos, en el medio de esta pandemia terrible, que no tiene parangón en la humanidad, en la era moderna, podamos seguir comiendo, alimentándonos, viviendo dignamente, porque además no estamos hablando de cosas suntuosas, ¿no? Un plato de comida. Estamos hablando de que hoy la gente no llega a fin de mes, laburantes en blanco no llegan a fin de mes y lo dicen y lo pasan y eso es tremendo, y nosotros tenemos que estar y explicarle también a los sectores que producen o que generan alimentos que hay que ser solidarios en el medio de esta pandemia, ¿no? A ver, hay como una situación extraña, al menos en lo que tiene que ver con el contexto internacional, digamos, porque han aumentado considerablemente los commodities, ¿no es cierto? Entonces eso posibilita que Argentina, si se quiere, recaude más divisas. Pero por otro lado, eso también empuja a el mercado interno a subir los precios, porque lo de la carne concretamente, es raro, sube la carne pero no hay demanda, digamos. Se contraria con la economía básica, digamos, ¿no? O sea, eso, también hay en esos sectores hay mucha especulación con esto de la divisa permanentemente, ¿no? Y el Estado interviene desde el Banco Central, del Ministerio de Economía, interviene. Hay especulación, hay realidades internacionales, precios internacionales. Ahora, vivimos en un mundo que está debatiendo la solidaridad, la justicia social, la equidad o la igualdad, ¿no? Con esto de las vacunas. Países del hemisferio norte que les sobran vacunas y países del hemisferio sur de este mundo que les faltan vacunas. Bueno, hay una discusión en el mundo de cómo es la salida de este capitalismo que desde el neoliberalismo en los años 60, 70 empieza fuertemente con el sector financiero siendo el que comanda las realidades económicas del mundo, y eso hace que lo único que se vea es que cómo uno produce en la computadora dinero sobre dinero que es virtual, porque todo es finanzas. Y nosotros estamos discutiendo, y el mundo está discutiendo, y nosotros que somos peronistas, bueno, ¿cómo es el sistema en el mundo capitalista en el que vivimos? ¿Es productivo? ¿De qué manera? Bueno, y después hay otra cosa que siempre lo resaltaba Cristina en su discurso, y también lo dice Alberto, ningún empresario le fue mal en los gobiernos peronistas. Ni los gobiernos de Perón, ni de Néstor y Cristina, ni siquiera con Alberto. A ningún empresario de los que definen la economía les va mal, les va muy bien. ¿Y por qué hay un sector, digamos, que uno lo ve dentro de la sociedad como que pareciera que está disconforme de manera permanente? Yo creo que hay un sistema de medios de comunicación corporativos, más bien que ya no es solo la comunicación, que intervienen en la economía, que tienen intereses políticos, ¿no? Y generan ese sentido común que ellos le dicen, ¿no? El sentido común. Y todos los días tenés cientos de periodistas que si determinada persona hace algo está bien, y si hace otra persona es un perseguido político, ¿no? Este caso que vivimos del que va a pedir asilo político al Uruguay, Pepín. Entonces digo, eso taladra en la cabeza de los argentinos y de las argentinas todos los días, 24 horas. Y nosotros... Pero nosotros tratamos de discutir con eso, debatir. No es fácil, porque ellos están 24 horas y tienen todo un sistema armado, un andamiaje que es muy difícil desarmar. Y me parece que nosotros lo que tenemos que tener es mucha conciencia de la pandemia económica, de la pandemia en salud,
de la pandemia social. Hay muchos sectores que están muy postergados, que todavía no se recuperaron. Ajá. A ver, esta medida del gobierno de prohibir, o al menos de que no se exporte por un tiempo determinado. Obviamente, si vos lo explicás, al menos de esta forma, uno podría entenderlo y tiene cierta lógica. Ahora, ¿qué pasa después de estos días de prohibición si el asado sigue valiendo el mismo dinero, inalcanzable para la gente, digamos? O sea, a eso voy. Esas medidas sirven, causan efecto, digamos, después del tiempo que se cumplen en este caso, digamos, porque uno lo que dice, bueno, tendría que bajar el asado, tendría que estar, no sé, 500 más o menos, no lo sé. Sí, no, yo no sé si baja o no baja, lo que sé es que el Estado Nacional, el Gobierno Provincial, los Estados municipales han puesto mucho dinero en el medio de la pandemia, ¿no? Desde marzo del año pasado, desde que llegamos al gobierno en diciembre del 19, pero principalmente desde marzo que empezó la cuarentena y la pandemia, el Estado, desde la ANSES, desde los ministerios, de formas directas e indirectas, ha puesto mucho dinero en la sociedad para que empiece a funcionar la rueda económica que había parado los 4 años del gobierno de Macri, de Vidal en la provincia, y eso con los aumentos de los alimentos principalmente en los sectores de trabajo, ¿no? Estamos hablando de los sectores de trabajo, que son la mayoría de los que habitan en nuestro suelo, se ha ido yendo por los aumentos, por la inflación. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que ahora tanto el ANSES, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo están lanzando líneas para invertir dinero en los paliativos, ¿no? Bueno, si eso llega a una persona, le aumentan 15.000 pesos, pero en la compra de alimentos, cuando va al mercado, a la carnicería, esos 15.000 se le van enseguida, no pasa nada, es como si nada. Entonces, claro, lo que hay que lograr es, bueno, frenemos, el Estado va a poner, y después hay que ir negociando y charlando, ¿no? Con los sectores que producen, en este caso, la carne. Pero Alberto lo vino haciendo. No es que Alberto de repente un día se levantó y dijo, me enojé, no hay más deportaciones. Vienen charlando con los sectores estos. Y no escuchan. Con los sectores de la alimentación, lo mismo. Me parece que lo que no escuchan, pero no hacen. Pero digo, desde el año pasado se viene hablando. Yo recuerdo un día que salió la nota en la tapa de todos los diarios, los argentinos unidos contra el coronavirus. Pero eso duró un ratito y después vuelven porque el sistema capitalista, principalmente priorizando el sector financiero, solo quiere la ganancia. Y nosotros tenemos que pensar que la gente tiene que vivir bien, dignamente. No estamos diciendo que quiere comer caviar y tomar champán. Estamos diciendo que quiere comer un pedazo de carne, un plato de fideo, un plato de arroz. Estamos hablando de esas cosas. De esas cosas, nada más y nada menos. Lauro, la cámpora... ¿En la cámpora son los monjes negros del gobierno, digamos? ¿Son los que atentan contra la gobernabilidad? No. La cámpora es una organización política, de compañeros del peronismo, todos somos peronistas, que interviene en la realidad de la Argentina, ¿no? En los barrios, en las fábricas, en los trabajos, en el Estado nacional, provincial y municipal, y que milita y trabaja para mejorar la situación de la gente. Militamos para, como dice la marcha peronista, para que nuestro pueblo viva feliz, ¿no? Y en eso nos estigmatizan permanentemente, hay una clara decisión de un sector del periodismo, de la política, de los sectores corporativos que manejan la economía de la Argentina o que tratan de manejarla, que es decir, que todos los males son por culpa de la cámpora, o por militantes, o por funcionarios, por compañeras y compañeras que tienen cargos con responsabilidades. Y mira, de lo que yo conozco, de muchos soy amigo, de amigas y de compañeros y compañeras, todos trabajamos 24 horas del día para mejorar la situación de los argentinos. ¿Por qué crees que se da esta discusión para el adentro, digamos? Porque vos, o sea, lo que yo te manifiesto es de público conocimiento. Pareciera que los problemas que tiene el gobierno los genera el kirchnerismo o su versión en la cámpora. Cristina con sus malos influenciados de la cámpora, pareciera, ¿no? Yo creo que les molesta que haya una organización política que piense en la gente y que no piense en sí mismo, ¿no? La historia de la política después de los 90 ha sido que cada funcionario, cada militante que llegaba a un cargo de responsabilidad pensaba en lo individual y su carrera política. Nosotros pensamos en la mayoría de nuestro pueblo. Yo no pienso ni Máximo, ni El Cuervo, ni Fernanda Raberta, ni Luana Volnovich, pensamos, como para nombrar Guado, pensamos en nuestra individualidad
de la carrera política hacia adelante, sino que pensamos en un conjunto, en lo colectivo, en el proyecto nacional, que si le va bien a Alberto, a Cristina, a Axel, al intendente, le va bien a nuestro pueblo. Y militamos para eso porque además nos sumamos a la militancia política a finales de los 90 luchando contra el neoliberalismo. No nos sumamos para ver qué cargo llegaba cada uno. A ver, pero la crítica en ocasiones se entiende si viniese de la oposición, pero en algunos casos viene desde adentro propio, digamos, desde adentro mismo de sectores del peronismo, si se quiere. ¿Por qué Sí, sería? Desde sectores internos cada vez menos eso. Hay algunos que a veces dicen, pero cada vez menos porque también nos conocen cada vez más, ¿no? Nosotros, intervenimos y tenemos relaciones con todos los sectores de la política, de la militancia, sectores empresarios también, y a veces es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Decir, en vez de hacerse cargo de los... Vos recién hablabas y Sí. hablabas en términos de hay que negociar y todo lo demás, pero por otro lado pareciera que son una versión intransigente de la política. ¿Es así como ustedes quieren o no esa es, es digamos? mentira, nosotros charlamos de Máximo, como responsable máximo de nuestra organización o líder, charla con todos los sectores. Nosotros, Máximo, hoy en día en el Congreso de la Nación, permanentemente está con el presidente de la Cámara, que es Sergio Massa, que no es de la Cámpora, ha hecho un camino distinto, si querés, en los últimos años de los gobiernos de Cristina, y hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo es el presidente del bloque del Frente de Todos y Sergio Massa el presidente, y trabajan de conjunto permanentemente. En el Senado, Cristina no podría sola presidirlo si no fuera negociación con los gobernadores, que son los que responden los senadores, y los gobernadores no son de la Cámpora. Me parece que, y después en cada sector donde algún compañero o compañera tiene responsabilidad, tanto en la provincia, en la nación o en los municipios, se da en el conjunto de los que trabajan por el bien de la gente. Y me parece que esto que decía, a veces es más fácil echarle la culpa al otro, ¿no? De las cosas que no podemos hacer bien. ¿Qué pasa? Es una cuestión del ser humano, decir, che, ¿por qué esto anda mal? ¿Es culpa de Cristina o de la Cámpora? O de tal o cual de la Cámpora. Y la verdad que cada vez eso viene siendo menos, pero bueno, los que no quieren que a la Argentina le vaya bien dicen, che, ¿a dónde buscamos? Y es una organización muy importante que está en todo el país, que discute en todo el país, que milita en todo el país. Digo, en la pandemia nosotros con las ollas populares, con las jornadas solidarias, hemos estado en todos los barrios de la Argentina, no de San Martín, de la Argentina. Entonces me parece que eso también molesta, que pueda haber una organización que lleve las banderas de Cristina, de Néstor, del peronismo, de la justicia social, sin pensar en la propia, en lo individual, en el egoísmo de cada uno. A veces molesta, ¿no? Me parece que esa es la cuestión. La última, perteneces a un ministerio que quizás sea uno de los que más ha trabajado durante esta pandemia, durante este primer año y medio casi de gobierno. Y tiene la particularidad el ministerio ese de aunar a todos los sectores del peronismo, digamos. O sea, digo, me parece que eso no se nota, quizás uno lo sabe porque anda en la temática esta, ¿no? ¿Es así en todos los ministerios también, digamos? ¿Y cómo está funcionando este ministerio? En general yo creo que el Ministerio de Obras Públicas, con la cabeza de Gabriel Catopodis, el ministro, ha conformado un equipo de compañeras y compañeros de todos los sectores con distintas experiencias que han podido trabajar mancomunadamente por los vecinos de la Argentina, ¿no? Tanto de la provincia de Buenos Aires y de todas las demás provincias, con muchas ganas y mucha fuerza para trabajar todos los días, ¿no? No hay un solo día que se pare y eso hace que funcionen, volver a recuperar las rutas, hacer los hospitales, los 19 hospitales que se hicieron en toda la Argentina modulares, reactivar las obras que estaban paradas en el sector de salud, que había muchas obras paradas que quedaron desde el 2015, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, de La Matanza. Me parece que es un ministerio que va para adelante y que también marca algún ejemplo hacia los otros ministerios. En general se va acomodando, ¿no? Día a día, pero marca un ejemplo de decir, che, acá no hay un solo sector ni del peronismo ni no del peronismo, sino ningún sector de la sociedad que puede estar alejado de la máquina que el Estado es cuando interviene, ¿no? Eso lo dice Catopodis siempre, la obra pública es un motor de recuperación económica también, no solo por el empleo, sino por lo que genera la construcción. Entonces me parece que es eso, ¿no? Trabajar mancomunadamente, todos y todas, digo, ahí todos trabajamos para el mismo lugar, que es el bienestar de la gente, de un gobierno que interviene, de un gobierno que marca las reglas, y me parece que eso lo pudimos entender todos, que Gabriel, como capitán de ese equipo, lo viene haciendo maravillosamente, y nos da también la libertad a todos y a todas de
de trabajar para eso. Es un estado presente que me parece que se necesita y parece que algunos lugares en el norte lo están copiando también, ¿no? Pero bueno, Lauro, te agradezco mucho tu Gracias a presencia vos, acá. La verdad que gracias. esperemos que baje la carne. Esperemos que baje la carne y que realmente... Sí, ojalá. Hay mucha chicana por parte de los sectores de la oposición con el tema de la carne, ¿no? Que no se puede comer. Pero bueno, lo concreto es que uno no imagina una Argentina en donde no se pueda comer asado, ¿no? Exactamente. Lauro, te agradezco. Muchas gracias, Enrique. Bueno, nosotros vamos a seguir con este programa en función de otra temática que tiene que ver con las vacunas, ¿no? Las vacunas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se promulgó una ley por unanimidad, digamos, y tenemos la posibilidad de hablar con Gustavo Traverso, que es el senador provincial, miembro y presidente de la Comisión de Salud de ese organismo. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. Bueno, otro de los temas que ha tenido mucha repercusión en esta semana es el tema de las vacunas. Obviamente, hasta donde uno sabe, es una de las cosas que evitaría, en principio, toda la propagación de este virus que nos dio un cachetazo esta última semana, ¿no? Sencillamente porque hemos logrado récord que, bueno, a nadie le gusta, ¿no? Casi 40.000 contagiados, un día de la semana aproximadamente 750 muertos, digamos, son números, muy malos, que esperemos, insisto, este programa al ser grabado todavía no tenemos los datos que va a manifestar tanto Presidencia como el gobernador Axel Kicillof y el propio Horacio Rodríguez Larreta en función de las nuevas medidas, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de hablar con uno de los senadores, Gustavo Torre, que es de la Comisión de Salud y que estuvo en este, si se quiere, un dato puntual, ¿no? Se aprobó por unanimidad que la provincia pueda comprar vacuna. ¿Es así, Gustavo? Gracias por tu presencia acá en Aciertos y Errores. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Gustavo Traverso es mi nombre. Sí. Gustavo Traverso. El mercado de vacunas, mejor dicho, los laboratorios que producen vacunas, sean estatales o privados, normalmente establecen algún tipo de condiciones especiales para poder realizar estas operaciones. Esas condiciones especiales no están en línea, en sintonía con la Ley de Administración Financiera de la provincia ni de la Nación. Por lo tanto, hay que firmar contratos con confidencialidad, con tribunales arbitrarios especiales, una serie de cuestiones que para eso hay que generar una ley especial. La Nación lo hizo allá por octubre del 2020 y la provincia viene de un debate y bueno, pudimos construir un consenso para sacar una ley que le permita a la provincia, al gobernador en particular, adquirir vacunas en el mercado internacional. Uh-huh. Hasta el momento el aporte de vacunas venía pura y exclusivamente a través de Nación. Esta ley que ustedes han aprobado, y yo insisto, acá lo que uno conoce, aclarámelo vos, es que se aprobó por unanimidad, digamos, y esto habla también un poco a las claras del rol que tiene cierta parte de la dirigencia política en función de que uno o el ciudadano común está acostumbrado a ver las disputas, digamos, políticas y no resaltar tanto esta situación que ustedes, porque calculo cuando se habla de unanimidad están todos los bloques con la misma necesidad, con el mismo objetivo y que tiene que ver con esto de resolver una situación que es bastante crítica a hoy tanto en la provincia de Buenos Aires como en el sector de Cava, ¿no? Bueno, Enrique, vos sabés que vos sos un hombre de medios, a veces lo que no vende mediáticamente son los consensos, se venden más las peleas. El 99% del trabajo legislativo en la provincia de Buenos Aires son
leyes o declaraciones o beneplácitos que salen por unanimidad. Después puede haber algún proyecto que se vota por mayorías y minoría, que normalmente son los que toman Estado público. Pero en general, en las legislaturas, yo hablo de la de Buenos Aires porque es la que conozco, hay un enorme trabajo legislativo que trabaja y sanciona normas durante todo el año que no son noticias. Bueno, ahora vos remarcás esto. Mire, salió una ley por unanimidad, sí, una ley que es muy importante, por eso, digamos, aparece el concepto de unanimidad como algo raro, pero en general se trabaja mucho y hay muchas sanciones de leyes o de normas que salen por unanimidad. Aprovecho esto que vos recién resaltás, que todas las leyes, o al menos gran parte de las mismas, al menos en la provincia de Buenos Aires, salen por unanimidad. En este tiempo, digamos, que ha sido atípico y crítico, que tiene que ver con esta pandemia, ¿qué otras leyes también han tenido este mismo procedimiento? Todas, bueno, las importantes que han salido con el tratamiento de herramientas para la pandemia salieron todas por unanimidad. Desde las emergencias hasta, qué sé yo, la ley de geriátrico, bueno, una que estamos trabajando que tiene media sanción, que es la receta digital, seguramente tendrá sanción por unanimidad. Hay otra que tiene que ver con el tema de la digitalización del sistema de diagnóstico por imagen. Bueno, me cansaría, ahora ya no recuerdo tanto, pero de cantidad de instrumentos que tienen que ver con la pandemia, el teletrabajo, la telemedicina, asistencia en telemedicina, que son leyes que han tenido tratamiento en el Parlamento y han salido por unanimidad. Gustavo, contame bien, en definitiva, sobre esta ley de vacunación que posibilita a la provincia, bueno, la compra de vacunas, ¿cómo se implementaría y en cuánto se implementaría? La ley hoy ya está vigente. Ayer el martes tuvo tratamiento, se votó y después lo que falta es la promulgación, que ocurrió ayer miércoles. El gobernador ya la promulgó en el boletín oficial de la provincia y por lo tanto se van a acelerar los procesos de negociación que hay. La provincia de Buenos Aires está negociando con 6 laboratorios simultáneamente desde hace un tiempo. Bueno, ahora con la ley en la mano probablemente podamos tener resultados en el mediano plazo. ¿Esto posibilitaría también la compra de vacunas en el ámbito de la República Argentina? Porque uno ya sabe que la vacuna se está elaborando en nuestro país, ¿no es cierto? O indefectiblemente la transacción tiene que ser a través de los laboratorios que están en el exterior. El mecanismo de compra de vacunas es para laboratorios nacionales o internacionales. No hace una discriminación respecto de qué tipo de laboratorio. Lo que está ocurriendo en el país son convenios entre laboratorios de capital nacional con empresas multinacionales que tienen el desarrollo o la tecnología, el paquete tecnológico, el know-how de una vacuna, como es la vacuna de AstraZeneca Oxford, que lo está produciendo laboratorios Novixens. La vacuna Sputnik 5 de la Federación Rusa, del Instituto Gamaleya, que la está produciendo laboratorios Richmond. Y hay otra ahora que es la de Sinopharma, de origen chino, del laboratorio Sinopharma, que ha firmado convenio con Synergium, que es otro laboratorio argentino, para producir acá. Pero el mecanismo de compra es el mismo. Obviamente que cuando uno le compra un laboratorio argentino tiene más facilidades, es menos complejo el mecanismo, pero la ley, digamos, igual y cabe para todos. Gustavo, vos sos el encargado sos parte de la Comisión de Salud Pública del Senado de la provincia. Contame un poco, ¿cuál es tu mirada en función de el ritmo de vacunación que te está llevando adelante? Algunos critican eso, digamos, que el hecho de que se han obtenido vacunas, pero quizás, al menos en 2 días de la semana pasada, entiendo yo que llegó una gran cantidad de vacunas, pero la cantidad de vacunas que se aplicaron no fueron tantas. ¿Ustedes están al tanto de esto? ¿Hacen un monitoreo? El monitoreo es diario de cómo avanza el proceso de vacunación. Nosotros tuvimos inconveniente los primeros meses, enero y febrero, porque los contratos que habíamos firmado incumplieron la entrega de vacunas. Ahora se empezó a regularizar una entrega de vacunas y el proceso depende de dónde lo mires. Es lento u otros te dicen que es rápido. El embajador de Japón estuvo en la legislatura la semana pasada y nos felicitó porque Argentina tenía vacunado no me acuerdo si eran 12, 13 millones de dosis de vacuna, y Japón recién iba por el 2%. Bueno,
según uno se compara con el mercado de Estados Unidos, estamos lentos porque Estados Unidos vacunó el 30 y pico % de su población. Lo que hay que tener claro es que Estados Unidos es un país que tiene soberanía sanitaria y pudo imponerle a sus laboratorios productores la necesidad de vender, la obligatoriedad de vender en el mercado interno. Por lo tanto, desarrolló un proceso de vacunación rápido. Pero si uno se compara con países que no son productores de vacuna y países del tamaño de la Argentina, Argentina está muy bien posicionada en la cantidad de vacunas que lleva. Normalmente lo que pasa es que se desinforma mucho y se deforma mucho la información. ¿Por qué te digo? Los mismos que nos cuestionan a nosotros que somos lentos en el proceso de vacunación, hace 2 años, 1 año y medio nos encontramos que se le vencieron 4 millones de dosis de vacuna en la aduana. O son los mismos que al Ministerio de Salud le sacaron rango de ministerio y lo pusieron como secretaría, o te podría decir tantas cosas. O son los mismos que le dijeron a la población que la vacuna que nosotros comprábamos era un veneno y que no había que vacunarse. Pero bueno, esto es parte de la política. A veces se tira demasiado de estas situaciones, se desinforma, y desinformación en esta campaña, en esta pandemia, muchas veces es el camino directo a la muerte. Así que digo, si vamos a tu pregunta en particular, yo creo que la Argentina está pujando en un mercado que está sobredemandado y con escasa oferta de vacunas, y consigue a través de los convenios y los vínculos que tiene políticos y comerciales las dosis de vacuna como para ir avanzando. En estos días, mañana viernes, están entrando casi 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford, y la otra semana otros 2 o 3 millones más, y bueno, se va avanzando. Gustavo, te agradezco mucho tu presencia acá en Aciertos y Errores. Ha sido muy, muy claro en esta temática que tiene que ver con algo muy importante para la ciudadanía, que tiene que ver con las vacunas. Uno ruega que esto se resuelva lo más pronto posible. Nada indica que va a ser a corto plazo, pero me parece que medidas como esta que ustedes han llevado adelante, al menos la sanción de una ley que se hizo por unanimidad, digamos, habla bien de la dirigencia política y entiendo que hay que resaltarlos. Bueno, muchísimas gracias y un saludo grande a toda tu audiencia de esa zona tan importante de la provincia de Buenos Aires. Gracias a vos. Era Gustavo Traverso, el senador por el Frente de Todos, y es el presidente de la Comisión de Salud del Senado de la provincia de Buenos Aires. Vamos a un corte. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero, que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Morado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. No quería dejar de hablar en el día de hoy con Amelia, la doctora que nos acompaña de manera habitual acá en este programa, Amelia Franchi, porque los datos recién que manifestaba el propio senador en función de la aprobación para que el gobierno de la provincia compre vacunas de forma independiente, digamos, o que lo haga no a través de Nación, sino con una ley que lo ampare, no es menor, digamos, ¿no? Porque y esto no es menor en función de los últimos datos que hemos tenido, con casi 40.000 contagiados y un día con casi 750 muertos. Es bastante complicada la situación, ¿no? ¿Cómo estás, ¿Qué decís, Enrique? Amelia? La verdad que es gravísimo. 750, casi 40.000 infectados.
El viernes veníamos con 20, sí, habíamos dicho 35, 20.500. bajaron, siempre bajan los fines de semana, pero ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente siga con la distancia, cuidándose? Bueno, va a haber que tomar medidas. Claro, estamos al día miércoles, claro, jueves. Yo aclaro esto, estamos el día jueves grabando el programa, todavía no se conocen todo indica que va a haber restricciones mucho más fuertes para los fines de semana y todo lo demás, pero concretamente lo que hoy nosotros tenemos es un día de la semana que ha transcurrido con esos 40.000 casi contagios y también otro día en la semana donde fallecieron 750 personas. Increíble. Casi un avión lleno, no sé, o dos aviones llenos. Pero es muchísimo. Y con respecto a las vacunas, qué bueno que se pueda autorizar a la provincia y que el gobernador sea el que reparta las drogas, las vacunas, a la gente que necesita de acuerdo al esquema que los sanitaristas plantean, que los epidemiólogos plantean. Creo que esto lo digo a raíz de que no puede un particular comprar y decidir a quién le va a dar. El caso de Almeida, que era... El caso de Almeida, que lo ha hecho con todo buen corazón, pero el buen corazón hubiera implicado vacunar a todo un pueblo, a niños, adultos, jóvenes, gente que está normal en cuanto a que no tiene patologías, mientras que en el pueblo de al lado quizás había unos 100 que estaban con muchas patologías. Entonces, este es el hecho. Me parece genial que alguien pueda donar, porque debe ser muy triste pensar en la muerte que le llega a todos y que lo vivís al lado, ¿no? Digamos, tan cerca. Pero las donaciones se pueden hacer y los que deciden cómo repartirlo para que haya justicia. Porque lo que tenés que hacer es que sea justo. Claro. No puedo en un pueblo repartir para todo el mundo y en otro pueblo no repartir para ninguno. A lo que le están dando. Hay un dato que entonces quizás me parece yo quiero genial. poner sobre la mesa, ¿no? Creo que de esta situación, por ahí es una frase remanida, pero se sale entre todos, digamos. No se sale de manera individual, digamos, porque hay algunos que están alentando, bueno, el sálvese quien pueda, me voy a vacunar afuera, tengo la posibilidad de... Bueno, y me parece que no es así. Entonces, hasta tanto no nos concienticemos en que de esta situación se sale entre todos, ¿no? Y con la colaboración de todos, con la responsabilidad civil, social de todos, en donde, bueno, tendremos que meternos en nuestra casa, pero no darle una mano al que no tiene un mango o no tiene la posibilidad de conseguir un alimento. Exacto. De eso se trata cuando decimos, y en todo, digamos, y no que primen cuestiones políticas en todo esto, ¿no? ¿Sabes una cosa? No le echemos tanto la culpa solo a los jóvenes. Conozco gente adulta, muy adulta, que hace reuniones, de más de 10, 15 o de 20 y que tampoco usan barbijo. Hay que decir. O sea, esto es solidario. Si no nos unimos todos en bien de la salud de todo un país, no vamos a poder reflotar esto. Tenemos que bajar las cifras. Es primordial. Así eso, que ¿no? a vacunarse. Creo que la semana que viene, esta comience con datos al menos, no sé. Que vayan descenso. Claro, yo pensé que 20.000 era mucho. ¿Qué quieren que les diga? Terrible. Amelia, gracias. Nos vemos. Tras la pausa vamos con una comunicación exclusiva con una dirigente colla electa en la última constituyente de Chile. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Último bloque de este Aciertos y Errores y me acompaña mi amiga, la colega Gabriela Rojas Pérez. Y hablábamos mucho acerca de qué hacer en este bloque, porque ha sucedido algo. En Latinoamérica vienen pasando bastantes casos y cosas que llaman mucho la atención, ¿no es cierto? Nosotros ya reflejábamos lo que pasaba en Colombia la semana pasada, y quizás no ha tomado tanto estado público lo que ha sucedido en el vecino país y hermano de Chile, ¿no es cierto?, en donde hubo elecciones constituyentes. Y quizás las palabras del propio presidente Piñera, que manifestó que tenemos que tomar en cuenta lo que nos dijo el pueblo, porque ha sufrido un cachetazo la dirigencia política en estas últimas elecciones de Chile. Elecciones constituyentes. Tenemos del otro lado, en el vecino país, a Isabel Selena Godoy Monardés, que es
electa, constituyente, representa a los pueblos originarios, su origen es Colla, y queremos que nos cuente un poco. Antes que nada, Gaby, gracias por acompañarme en este bloque, ¿eh? Muy buenas noches, señor Correa, muy buenas noches a todas. Realmente encantada de poder realizar esta nota, este reportaje. Creo que en momentos de COVID, donde el mundo se detiene para un montón de cosas, hay otros ejemplos de que la vida continúa y de que la buena vida puede ser. Y hay un dato, tomando como referencia a esto, que venimos hace un año en donde un Chile viene bastante convulsionado, con revueltas, con manifestaciones y un montón de cuestiones, y ha derivado en esta elección con este resultado. Sobre todo me parece a mí importante entender, señor Correa, que el proceso de Chile es un proceso que lleva ya casi 2 años de movilizaciones en las calles multitudinarias, porque las movilizaciones de Chile han sido multitudinarias y la mayoría han sido reprimidas brutalmente, y más allá de eso, esto ocasionó que el pueblo saliera cada vez más a decir basta. Y creo que este es el resultado que estamos pudiendo ver hoy. Presente a nuestra invitada del día de hoy, usted que ha logrado Bienvenida Isabel Godoy Monardes, dirigenta indígena Colla. Me pareció hermosa la forma en que cuando me comuniqué con ella me dijo quién era, y me parece que esta es la representación que estamos buscando dentro de 155 constituyentes. Los pueblos originarios en Chile van a participar de la nueva constitución de la República Chilena. Muy bienvenida, y bueno, queríamos saber cómo estás viviendo vos esta situación, cómo fue este proceso colectivo e individual. Primero que todo, saludarles y agradecer el espacio y la oportunidad de poder mostrarnos, cosa que en nuestro propio país es tan difícil hacerlo, o sea, sobre todo los pueblos originarios no nos dan pantalla. Se invitó a muchos constituyentes durante este proceso, pero jamás a un pueblo originario. Creo que solamente un representante del constituyente mapuche, pero la última semana. Así ha sido nuestra historia desde siempre, desde los inicios, invisibilizándonos, tratando de negarnos, la negación constante del Estado hacia los pueblos originarios. Bueno, nosotros fuimos parte de ese estallido social, salimos a decirles al pueblo chileno que lo que ellos estaban viviendo durante 30 años, nosotros lo estábamos viviendo más de 200 años de Estado, colonialismo, patriarcado. Y ahí aparecieron las banderas de los pueblos originarios, la bandera mapuche, la huipara, nuestra propia bandera colla, en el caso acá de la tercera región, y logramos acorralar al Estado de tal manera que no tuvieron más que inventar esta convención constitucional, que nosotros queríamos una asamblea constituyente, pensando siempre, como decía hace rato, en proteger sus privilegios, en tener el quórum de los 2/3, pero les dio una tremenda lección al pueblo de Chile. No eligió a los que iban a ir a defender esos 2/3, sino que eligió independientes, en el caso nuestro los pueblos originarios, y de esa manera vamos a reescribir la historia y queremos una patria, no puedo decir más justa, porque en Chile no hay justicia. Aquí, si sale de protesta social, se le saca los ojos, se viola, se tortura, se asesina y se encarcela. Entonces queremos un Chile justo, y por primera vez en la historia los pueblos originarios vamos a ser parte de esa redacción y poder tener un país, un Estado con derechos sociales y medioambientales para darle dignidad a nuestra gente, dignidad en pensiones, en salud, en vivienda, en educación, y sobre todo un Estado paritario, en igualdad, un Estado plurinacional e intercultural. Isabel, ¿vos crees que este logro de ustedes de haber sido electos en una constituyente hubiese sido posible si no hubieran tenido esta presencia permanente de protesta en las calles ante las medidas gubernamentales? Por supuesto que no, nunca nos han regalado nada. Todo lo que tenemos se ha conquistado en la calle, y ahora está la Convención Constitucional, pero yo le pido al pueblo de Chile que siga movilizado en las calles, que le meta presión a la Convención Constitucional, porque igual van a haber personajes ahí que van a tratar de hacer sus malas prácticas, de hacer lobby, de querer negociar a espaldas del pueblo, y eso no puede seguir pasando.
tiene que pronunciarse la voz del soberano, y el soberano acá es el pueblo de Chile y los pueblos originarios. ¿Cuáles son las medidas más importantes que ustedes piensan pedir en la incorporación de esta nueva constitución, de esta nueva mirada del país, de esta nueva mirada de Chile? Bueno, primero que todo, nosotros como pueblo originario queremos que se reconozca la preexistencia de los pueblos, de las naciones primeras. Queremos que sea un Estado plurinacional, porque en este momento Chile es un Estado uninacional y se dice que existen pueblos originarios, pero solamente en una forma hipócrita y cínica, porque en la interna no es así. En la interna se nos niegan todos nuestros derechos ancestrales al territorio. El agua es un bien de mercado separado de la tierra, siendo que es un principio dual de la Pachamama, la tierra y el agua son un solo elemento. Queremos un Estado intercultural, porque Chile es una nación unicultural, donde la nación chilena, prevalece la cultura de la nación chilena, y las culturas de los pueblos originarios quedan también en un segundo plano, de esta forma que decía yo, hipócrita y cínica, de reconocer y al tener un Estado intercultural, tenemos todas las culturas en el mismo nivel. Eso principalmente, y lo más importante, dentro de las cosas más importantes también para nosotros, es que se reconozca a la Madre Tierra como un ser vivo y con derechos, para poder proteger, más bien no sentirnos protectores, porque no vamos a usar esa palabra de sentirnos superiores a la Madre Tierra, sino que promover esa cultura de respeto hacia la Madre Tierra. Eso es lo que queremos nosotros como pueblos originarios. Como lo hicieron nuestros ancestros en el pasado, que vivían en un equilibrio maravilloso en la naturaleza, con respeto a todo lo que existe en ella, sin sentirse superior ni protector de nada, sino que sentirse parte de ella, de esta cosmovisión que es un todo. El agua, la tierra, el aire, no son por separado, no son bienes de mercado, sino que son los que nos permiten vivir, y vivir con todo lo que existe en ella. Era Isabel Selena Godoy Monardés, electa constituyente, representa a los pueblos originarios. Dice en su presentación que es de la lista independiente, y el dato puntual es que en Chile la dirigencia política sufrió un cachetazo enorme a manos de esta parte del pueblo que es mayoría, sin lugar a dudas. Gabriela. Yo creo que lo que se está viendo específicamente en Chile es que es donde se implementó por primera vez la economía de mercado, y es el lugar donde está comenzando a terminar. ¿Desde qué espacios? Desde los espacios democráticos, desde la lucha del pueblo en forma democrática, desde la lucha del pueblo en la calle y después votando. Me parece que son procesos importantísimos, tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando en América, porque hay un agotamiento de la estructura capitalista y la estamos viendo acá. Empiezan a ser representadas las minorías y a ser visibilizadas. No es que no existieran antes, sino que ahora podemos verlas. Podemos ver que entre los 155 convencionales constituyentes tenemos representantes de los pueblos originarios, del pueblo Colla, del pueblo Mapuche, 6 constituyentes que pertenecen a los grupos LGTBIQ, y que sobre todo sabe qué cantidad de mujeres tiene este movimiento, esta elección, digamos. Esta constituyente, 81 mujeres y 74 varones. Y las mujeres se dieron para dar su paso a la paridad y que estuviera de alguna forma representado el sector masculino y el sector femenino. Porque las que ganaron en Chile fueron las mujeres. ¿Y sabes cuál es la profesión más representada en esta Asamblea Constituyente? Primero los abogados y después los profesores. No es poca cosa, la verdad que es un ejemplo lo de Chile. A ver, a uno le sienta cierto placer esta situación, porque me parece que se van cayendo algunos mitos, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta hace poco nomás Chile era un ejemplo, ¿no? Para algunos sectores conservadores, sectores de derecha. Están pasando cosas, como diría un expresidente, ¿no? Y no solo en Chile, sino en gran parte de América Latina, inclusive, como se lo decía Lauro Grande en el reportaje, en el país del norte, ¿no? Que pareciera que se está dando cuenta que la cosa tiene que ser un poquito más beneficiosa para todos, ¿no? Yo creo que podríamos cerrar esto diciendo que están pasando cosas y nosotros estamos para contarlas.
Exacto, nosotros nos vamos, como yo siempre digo, esto ha sido todo y espero que haya servido de algo.